es todo mi amor que yo pongo para hablarle a ellos, ¿sí? La iglesia de Jesucristo es la única, la iglesia de Jesucristo es la verdadera. Ahora, para Santiago, que es adventista, la católica no es. Para el Sí, catolicismo, los adventistas no son no son los verdaderos. Entonces, ¿cómo sí, es? ¿Cómo es? Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo, la verdadera? Ese sería el tema. ¿Les gustaría hablar sobre ese tema? claro, pero mi vida, pero si continuamente estamos debatiendo en línea hablando de eso, Claro, por eso, eso, por yo, eso, Linda, los yo, adventistas, por qué no son la iglesia de Cristo? ¿por qué no son? Y porque ellos protestan cosas de la iglesia de Cristo y se van y se hacen su ranchito aparte. Entonces, Santiago, adelante. Santiago ¿Sí? Medina, adelante, prende el micrófono. Podés contestarlo a Sonilda. Pueden tener un diálogo Sí, formal. buenas Adelante. tardes, Buenas tardes, Santiago, bendiciones. bendiciones. ¿De qué van a hablar? El tema es que cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la verdadera. Sunilda dice que la iglesia adventista no es. Y por supuesto usted dirá que la iglesia católica no es. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es? Pues la Biblia no da nombre de ninguna iglesia. Ese es puede ser Santiago, lo malo, digamos, y lo bueno. O sea, malo porque si la Biblia dijera un nombre de la iglesia, por ejemplo, hay un versículo que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. esa es la iglesia que eligió los 27 libros cristianos. Exactamente. Pero Santiago, ese versículo Sí, Santiago, una pregunta. Esa sí. iglesia primitiva que estaba en las catacumbas, que tenía imágenes, ¿esa es tu iglesia? Bueno, escúcheme, mi iglesia, ¿sabe cuál es? Es sí, la que el Señor Jesús vino y nos enseñó su doctrina, enseñó a los apóstoles, mandó al mundo a enseñar su doctrina, llevar su palabra, dejó su iglesia en la última cena, ahí donde dejó instituida la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, para que nosotros sigamos su doctrina, para que no estemos solos, para que Él esté con nosotros en ese pan consagrado. Y las demás iglesias salieron de Lutero cuando Lutero no estaba conforme, se rebeló con la Iglesia Católica porque él era obispo, entonces salió a formar iglesias y de ahí salieron muchísimas iglesias, que es una de ellas que está usted. Voy a saludar a Ángel Albarrán, Dios te bendiga, hermano, es otro católico. El tema es el siguiente, sí, qué bueno es que desarrollar cuál es la iglesia de Jesucristo, ya que el adventista va a decir que la iglesia católica no es, y el católico va a decir que la iglesia adventista no es. Pero acá No, Santiago está pero solo, mi amor, espera un poquito mi vida. de Pero adelante. ellos tienen que reconocer que Jesucristo vino, el Jesucristo, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, vino a morir, para enseñarnos cuál es la iglesia real. La iglesia es la real, mi reina, porque Él
nos salvas a nosotros. Nos da, si nosotros seguimos tu doctrina, nos da la vida eterna junto a Él. Y las demás iglesias no tienen ese poder porque están guiadas por pastores que se autonombraron. ¿Y qué pueden dar los pastores? ¿Acaso pueden dar alguna salvación? Los pastores no nos llevan ni a la esquina, mi vida. Veo que usted ignora completamente lo que nosotros creemos. O sea, no existe ninguna persona que sea cristiana que crea que un pastor le va a dar la salvación. Eso es absurdo. Todos creemos que Cristo vino a morir por nosotros. El sacrificio de Cristo es el que nos limpia de todo pecado, nos redime. Y es por eso que somos salvos, por el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros también creemos lo Sí, mismo. escúcheme Creemos lo una que dice la cosa, Biblia. señor, pero ustedes creen que pueden formar su iglesia, nombrarse ustedes, y de ahí no buscan el perdón de los pecados. Son ustedes los que se arreglan con esa parte. Y Jesús dejó a sus apóstoles, hoy sacerdotes, obispos, para que nosotros busquemos la salvación por medio de la confesión de nuestros pecados. Pero ustedes, papito querido, mi amor, son soberbios. Piensan que porque Jesús vino a salvarnos, ya están ustedes todos salvos y hacen su iglesia y hacen a su manera, mi vida. Se juntan y toman, no sé, una Coca-Cola, un pedazo de pan y ya. Y no, Jesús en la iglesia que Él dejó en la última cena está el mismo Señor. Y tenemos que ir con dignidad. No te digo que vamos con dignidad, porque el ser humano somos pecadores por condición y estamos pecando en todo momento, pero tratamos de la mejor forma, ir limpios y confesaditos cuando podemos a recibirle al Señor. Yo les voy a dar minutos, porque si no, ¿Sí? aquí se respetan. Únicamente Yo, Zunilda con Santiago, únicamente Zunilda con Santiago. bueno, Ahí viste está. que yo respeto, viste mi vida, que yo hablo y me callo para Sí, que ahí Él me está. responda. Ahora, yo le voy a Verá dar, mi vida, sí, yo verá, ¿te diste escucha, cuenta? ¿Te diste sí, cuenta? pero yo voy a dar acá 4 minutos a Santiago y después te voy a dar 4 minutos a Zunilda para que le conteste. Adelante, Santiago, pero no lo interrumpas, Zunilda, adelante. Muy bien. Ok, pues como decía hace rato, en la Biblia encontramos versículos donde dicen que hablan de la iglesia. Por ejemplo, ese que dice la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero la Biblia no dio ningún nombre de una iglesia, no dice si es católica, o es bautista, o es adventista. Entonces, pues yo veo que la manera de cómo podemos saber cuál es la iglesia verdadera, pues es de acuerdo a las características de la iglesia, o sea, a su doctrina, a lo que enseña. Porque ahorita veo que me hablaron de la Eucaristía, mencionaron la confesión de pecados, y no sé, yo creo que me estaba diciendo que esa doctrina es lo que enseña la Biblia, pero nosotros confesamos nuestros pecados como dice la Biblia. En San Juan, en 1 de Juan 1:8, 1:9, ahí nosotros leemos, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Pues aquí está hablando de Cristo nuestro Señor. Cristo es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros hacemos, porque el versículo es muy claro. Si confesamos nuestros pecados, Él se refiere a Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. En el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto es lo que distingue a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista es una de las iglesias que guarda los mandamientos de Dios tal cual aparecen en la Biblia. Así es, los 10 mandamientos nosotros los aceptamos, así como están escritos en la Biblia. No le cambiamos nada, no le quitamos ni le ponemos nada. Pero yo he revisado el catecismo y resulta que en el catecismo el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes no aparece, y el cuarto mandamiento que habla del día del Señor, del sábado, tampoco aparece ese mandamiento. Entonces, 2 mandamientos se quitaron. Y entonces el versículo dice, 1 de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esa es una de las características que distingue a la iglesia verdadera. Y eso se recalca en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al final, en estos últimos tiempos, Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos. Por eso el versículo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esas son las... Tiempo. Bueno, Zunilda, adelante, 4 minutos. muy bien, muy bien. Bueno, como ya dije, de la iglesia de Jesús salieron las demás de la iglesia, sí, de nosotros los católicos salió las demás iglesias, porque Lutero era obispo de la iglesia, y como él no estaba de acuerdo con ciertas cosas y se quería casar, y por supuesto que no se le permitió porque era obispo casarse, y Jesús también era, ¿no? Jesús fue soltero, y los sacerdotes pueden elegir, pero como la iglesia dice que no es cierto, si ellos están solteros, se dedican exclusivamente a las cosas de Dios. Y si están casados, ya están divididos por su familia, su esposa. Y ya siempre hacen como es, se dejan llevar por las esposas. Bueno, y sobre qué otra cosa que me preguntaba, usted, que me decía por la Eucaristía, parece que usted pasó de largo los evangelios, porque en los evangelios están muy claro la última cena, cuando Jesús, ya lo último, antes de morir, él dejó instituida la Eucaristía en la última cena, cuando tomó el pan y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz y dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre, ¿no? Mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y él tomó esos 12 discípulos que eran
rudos, eran pescadores, porque el único que tenía mucho estudio que después le tomó Jesús, era San Pablo, que, que perseguía a los cristianos. Y entonces Jesús un día le apareció y le dijo, ¿por qué me persigue, Saulo? Y si usted leyó la Biblia, se ha de acordar que Saulo quedó ciego. Quedó ciego al ver la gloria de Jesús, quien le hablaba. Y entonces Jesús de ahí le dio todas las órdenes, dónde tenía que ir y con quién tenía que hablar, para que le devuelvan la vista, ¿no? Y para que le dé todas las enseñanzas, porque Jesús le necesitaba a Pablo por su sabiduría. Y entonces Pablo ahí se convierte. Y bueno, ya si conoce la Biblia sabrá que Pablo fue un gran apóstol, porque están sus escritos divinamente, cómo él le enseñó la palabra de Dios a la gente, cómo convirtió. Bueno, después a los demás apóstoles, Pedro, que era un pescador, que recuerda que era, si leyó la Biblia, vas a ver que Pedro cometió muchos errores, le negó a Jesús y cosas así. Pero sin embargo, Jesús vio el gran corazón de Pedro. Se ve que Pedro tenía ese corazón tan grande que Jesús pudo moldearlo, porque a él le eligió papa, la cabeza de su iglesia. Tiempo, Zunilda, tiempo. Bueno, mi amor. Adelante, Santiago, te doy 4 minutos. Sí. San Lucas 22:19 dice, también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí está el texto, ahí no dice no habla de Eucaristía, no habla de transustanciación, no habla de nada de eso. O sea, la Biblia no enseña eso. De hecho, cuando Cristo dijo en San Juan capítulo 6, Jesús dijo, San Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos me dicen, ya ves, Jesús estaba diciendo que es verdadera bebida, pero Cristo no fue la única vez que dijo. Por ejemplo, una vez dijo, yo soy la vid verdadera. Y eso no quiere decir que enseñamos que Jesús literalmente es una vid. El lenguaje que Jesús usó aquí es un lenguaje metafórico. No estaba diciendo que literalmente tenían que comer su carne. El versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y luego en el versículo 60 dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces a los discípulos les pareció muy duro esta palabra, no lo entendían, o sea, ellos pensaban, ¿cómo vamos a comer su carne?
61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y obviamente cualquiera se escandalizaría al escuchar que hay que comer carne, literal. Entonces, en el 62, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En el versículo 63, ahí es donde Jesús les aclara que había hablado espiritualmente, no de manera literal. Versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué Jesús les dijo que la carne para nada aprovecha? Porque precisamente ellos tenían en su mente, ¿cómo vamos a comer su carne? Ellos pensaban que literalmente había hablado Jesús, pero Jesús les aclara, si ustedes están pensando que lo van a comer literalmente, entonces Jesús por eso les dice en el 63, la carne para nada aprovecha, les dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo había de entregar. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la leemos, podemos saber el lenguaje que Jesús usó. Y Jesús mismo aclara que habló de manera espiritual. Dijo, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Por eso les dijo que la carne para nada aprovecha. Entonces, esa es la razón bíblica que nosotros tenemos. O sea, no es algo que, o sea, pueden pensar que somos necios o que no queremos aceptar la doctrina de la transubstanciación, pero realmente la Biblia no enseña por ninguna parte esa doctrina de la transubstanciación. Jesús aquí habló de manera, no habló de manera literal. Y así es como nosotros podemos ir estudiando la Biblia. Por ejemplo, de acuerdo al catecismo, la definición de la misa dice que es la ofrenda del cuerpo de Cristo que se sacrifica incruentamente. Pero nosotros creemos que el único sacrificio que Jesús le realizó en la cruz del Calvario, y ese sacrificio es suficiente. No, la Biblia me enseña que se está sacrificando a Cristo cada vez que se realiza la misa. Entonces, por eso nosotros lo creemos de esa forma. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 dice, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Este versículo contradice el catecismo, porque el catecismo dice que cada vez que se celebra la misa se está sacrificando la ofrenda que es el cuerpo de Cristo, ya sea incruentamente como dicen, pero se está sacrificando el cuerpo de Cristo literalmente porque se cree que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero este Tiempo, versículo, Hermanita, me gustaría, si me permites un tiempito sí, para sí. responderle. Adelante, Gustavo. Con Si permiso te también, con permite, permiso de la hermanita también. Sunilda, ¿puede Sí. Gustavo contestar? Sí, sí, sí. Adelante, Gustavo. Entonces, Gustavo, te Sí, doy 4 minutos ahí, o 5, como gracias. quieras. Santiago, muchísimos respetos, tú sabes, yo soy diácono permanente, o sea, diácono casado, y quería responderte justamente a lo que tú acabas de decir. Si vamos al capítulo Juan, capítulo 6, que tú acabas de mencionar, donde acaba de suceder todo eso, te voy a explicar por qué nosotros creemos, y respeto tu fe, no te estoy tratando de persuadir ni decir de que estás mal, cada uno ha sido tocado por Dios, respeto eso, obviamente, pero sinceramente para nosotros los católicos, a lo que se refiere el capítulo de Juan, si nos vamos a la Biblia original, que fue escrita en griego, vamos a encontrar dos palabras que justamente Juan utiliza para referirse a la palabra comer. Si vamos a encontrar el capítulo 6, del 21 al 50, vamos a encontrar que usa la palabra fagos.
Fagos sí se podía utilizar de manera simbólica, tal como ustedes creen. No hay ningún problema con eso. Fagos significa, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Obviamente es algo simbólico. No hay ningún problema. Pero si nos vamos al 51, del 51 al 72, que es justamente el final, y la razón por la cual, si te das cuenta, en el mismo 51 y el 54, empiezan a haber murmuraciones. Gente dice, pero ¿qué está hablando? ¿Cómo se quiere decir que vamos a comer su carne? Si él hubiera estado hablando de manera simbólica como lo habló antes del 50, entonces no habría ningún problema. Pero él empieza a utilizar la palabra trogos, y la palabra trogos solamente quiere decir masticar, roer con los dientes, algo físico, comer, masticar, triturar con los dientes. Eso también está apoyado por los padres de la iglesia primitiva, San Ignacio de Antioquía, en su camino a Roma, cuando él escribió su carta a Esmirna. Él inclusive habla de la Eucaristía y él utiliza la misma palabra trogos en referencia a la Eucaristía. Estoy yendo a ser martirizado, en los cuales los leones me van a trogos, comer, masticar, roer con sus dientes, así como debemos nosotros masticar la Eucaristía. Eso lo utiliza San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, ordenado por Pedro. O sea, estamos hablando de la sucesión apostólica. Simplemente algo que yo sé que está fuera de la Biblia, no es bíblico, no espero que la creas, simplemente te estoy mencionando en base solamente a lo que es la palabra trogos. Entonces, hay la diferencia. Por eso que en el versículo 66, capítulo 6, 66, vemos como muchos de ellos que seguían a Jesús, los discípulos, decidieron ya no seguirlo. Se aburrieron, o sea, dijeron, no, esto es demasiado. Esto no podemos aceptarlo, porque Él está pidiendo que comamos su carne y comamos su sangre. Ahora, esto también lo apoya Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 26, del 27, si no me equivoco, en adelante, donde habla acerca de comer el cuerpo y la sangre indignamente del Señor. Si hubiera sido algo simbólico, ¿para qué entonces para qué Pablo mencionaría el que come y bebe de la sangre indignamente? Si fuera algo simbólico, peca, come y bebe su propia condenación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si estoy comiendo algo simbólico, ¿cómo me va Dios a castigar? ¿Tan malo es ese Dios que me va a castigar solamente por beber o comer algo simbólico? No. Si tú te fijas bien lo que dice en el capítulo 27 en adelante, 1 Corintios capítulo 11 del 27 en adelante, vas a encontrar claramente que Pablo establece que es el cuerpo real. El que come y bebe de la sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso es que los católicos creemos que tenemos que estar confesándonos, ir a confesarnos antes de consumir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente es Cristo siendo puro entra en nuestro cuerpo, sino también al revés. Nosotros estamos entrando al cuerpo de Cristo. Por eso es comunión. Él nos consume, nosotros lo consumimos. Nosotros físicamente consumimos la hostia, pero Él nos está aceptando dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer que la iglesia quede impura, porque la iglesia en sí tiene que permanecer siempre pura, ¿no? Y sin arrugas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que irnos a confesar y estar completamente puros para esto. Eso es lo que quería compartir de mi querido Santiago. Yo respeto mucho, obviamente, de nuevo, solamente quería explicarte la posición católica. Adelante. Adelante, Santiago. Sí, de hecho eso ya siempre lo dicen. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Aquí realmente no dice que es literal, o sea, no lo dice así textualmente. El punto es que cuando se consagra el pan y el vino, una vez consagrado el pan y el vino, que son los símbolos del cuerpo de Cristo, eso es importante. O sea, nosotros cuando practicamos la cena del Señor,
se consagra el pan y se consagra el vino. Y precisamente nosotros enseñamos exactamente lo mismo, enseñamos que nadie puede comer indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también hacemos lo mismo, o sea, desde un día antes o una semana antes se debe preparar a la congregación para participar en la cena del Señor, eh, confesando exactamente. Nosotros hacemos confesión, pero con nuestro sacerdote celestial, que es Cristo Jesús. Y también se recomienda arreglar problemas entre hermanos en la congregación. Si alguien tiene algún problema, pues tratar de arreglarlo, para que se pueda participar en la cena de señores de manera correcta, o sea, no indignamente. Y obviamente aquí, a lo que se refiere, nosotros debemos de tener el conocimiento haciendo. No cualquier persona puede participar de la o sea, realmente debe ser consciente y debe haber aceptado realmente el sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio es. Y cuando nosotros celebramos la cena, estamos conmemorando la muerte de Cristo, estamos recordando esa muerte expiatoria por nosotros. Entonces, el punto es que en el 63 de San Juan 6:63, Jesús ahí hace la aclaración. La carne para nada aprovecha. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Ahí Cristo sí les aclara a los discípulos que se habían quedado escandalizados. O sea, ¿cómo podemos comer su carne? O sea, yo estoy mostrando lo que dice la Biblia, o sea, igual, se respeta si se acepta o no se acepta, pero ahí está la base bíblica. Entonces, de acuerdo a una definición de la misa que encontré, dice: la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo y se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Catecismo Mayor, cuarta parte de los sacramentos, capítulo 9. Ahí está. Entonces, cada vez que se celebra la misa, se está sacrificando el cuerpo de Cristo según esa definición. Esto es lo que no concuerda con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el sacrificio de Cristo se realizó una sola vez, no cada vez que se celebra la misa. Hebreos 7:27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. No son sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Esta palabra es clara. Al creer que es literal, que sucede una transustanciación, se está aceptando que la ofrenda es literal, un sacrificio literal otra vez. Pero Hebreos 7:27 dice: él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:26 dice: si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al fin de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre. Este versículo es claro: se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. O sea, Jesús se presentó una vez. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, hágala. Adelante, Sí, una Gustavo. pregunta, sí, algo simple nomás. ¿Cómo describirías tú el rito de Melquisedec? Hola, me desconecté. A ver si te conectás conmigo, mamita, porque estoy desconectada. No, sí, yo El rito de estoy acá. Melquisedec. Estoy escuchando nada más que la voz. Sí, estamos todos conectados, Sí, tu linda. el rito de Tranquilo, Melquisedec, tranquila. porque ese es el estilo de sacrificio que se hace. Sí, Por eso, ofreció pan y vino. Chao, claro, el mi paquete, vida, mira por quién eso. apareció por acá. Chao. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál es tu concepto del rito de Melquisedec? Pues lo que he leído es que cuando Abraham vino de la guerra, llevó los diezmos a Melquisedec Ajá. y salió al encuentro, y la Biblia dice que ofreció pan y ofreció vino. Ese es el sacrificio
Y por eso nosotros, con respuesta a lo que tú estás diciendo de que que el catecismo dice, y completamente solamente para compartirlo, no te estoy haciendo debate, simplemente para compartirlo, ese es el momento, y fíjate que me tocó hacer 2 misas hoy, justamente me tocó, y es interesante porque en estos momentos, en ese momento específico, en la transubstanciación, es cuando realmente a mí como diácono me toca echarle lo que es el incienso al Padre. Es en ese momento que las oraciones de todas las almas se juntan con las oraciones de nosotros, los que estamos presentes, los católicos, orando para que en ese momento el Espíritu Santo bajara y Él se convierta, deje de ser el sacerdote físico y se convierta en ese momento en lo que se llama persona in Christi, persona in Cristo. Y Él es el que tiene, en vez deja de ser sacerdote y se convierte en Cristo mismo para poder hacer la transubstanciación y hacer el rito según Melquisedec, que Él es el único sacerdote Melquisedec. O sea, no tenemos sacerdotes más que Jesús. Y Amén. estos sacerdotes que nosotros tenemos en las misas simplemente toman la posición física de Jesús para poder llevar a cabo esa transubstanciación. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, no estamos haciendo un sacrificio aparte, no estamos volviendo a matar a Jesús. Simplemente estamos utilizando el rito de Melquisedec para poder llevar a cabo la transubstanciación en la cual Cristo mismo, esa es nuestra fe, convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de él mismo. No sé si tiene sentido. Solo quería compartirte esto. Discúlpame que te interrumpí y gracias por tu paciencia. Ok. Sí, entiendo esa parte, pero a lo mejor yo no entendí bien el catecismo, porque el catecismo así lo dice, que la Santa Misa es sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino. Nosotros no queremos que sea literal, así que, o sea, nosotros no estamos sacrificando literalmente a Cristo cada vez que realizamos la Cena del Señor. Conmemoramos su muerte y resurrección y lo recordamos, su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero en sí no celebramos, o sea, no estamos haciendo un sacrificio literal otra vez. Entonces, leía Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, una vez y para siempre. 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo. O sea, el sacrificio de Cristo se realizó una sola vez. No es en cada misa. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 10:10 dice, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Versículo 12, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, un solo por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos los santificados. Estos versículos realmente contradicen la definición de la misa del catecismo. El sacrificio de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados y una vez realizado ya no hay más ofrenda por el pecado. Lo dice Hebreos 10:18, dice, así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Por eso creemos que no es literal la ofrenda, sino que sencillamente simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. La Biblia dice claramente que el cuerpo de Cristo se ofreció una sola vez, no muchas veces, no cada vez que se celebra la misa. Y esto estaba profetizado, en Daniel 9:27 se había profetizado que iba a cesar ese sacrificio. Y por esta otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana es cuando Cristo fue crucificado. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el pecador. La Biblia había dicho claramente que iba a cesar los sacrificios. Así lo creemos nosotros. El sacrificio único es el de Cristo en la cruz del Calvario, luego cesaron los sacrificios. Ya no hay más sacrificios hoy día. Por eso cuando celebramos nosotros la cena del Señor, solamente lo vemos como símbolos, los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, tiempo, Santiago, porque tuviste mucho tiempo hablando y participaste con Gustavo. Zunilda, ¿estás escuchando? Sí, Hermanita, estoy Entonces escuchando. le doy paso a Zunilda, espera, le sí, doy dame un paso. Sí, segundito. Hermanita, yo me voy despidiendo. Santiago, ha sido un gusto, un placer. Espero volver a dialogar, Qué nuestro bueno. diálogo. Claro, Zunilda, gracias. un placer conocerte, hermanita. Dios te bendiga. igualmente, hermano. Y Bueno, hermanita, sabes, ahí estamos en contacto, cualquier bueno, ratito. Gustavo, Dios te bendiga a ti y a toda tu Gracias, familia. gracias, hermanita. Permiso. Zunilda, te doy Sí, tiempo a ti ahora para que sigas con Santiago. En realidad todo era para demostrar cuál era la iglesia de Cristo, sino que bueno, ahí comenzaron con la Eucaristía, comenzaron con la sí, confesión. No sí, importa, y no, ustedes sigan. sí, no, bueno, este otro señor veo que, este, habló de lo mismo, pensé que iba a ser alguna novedad, ¿viste? El que estaba hablando último. Pero, bueno, yo le quiero decir al señor que se quedó Santiago, ¿eh? Sí, Santiago Sí. la El que- Adventista. Bueno, A él le tenés Santiago, que sí. contestar. Sí, Adelante, sí, Zunilda. no, Adelante. sí. Jesús, como decía, no es cierto, se ofreció una sola vez y se quedó en la Eucaristía de cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se preguntarán algunos, como nuestros hermanos separados, pero ¿cómo puede ser eso? Claro, para nuestra inteligencia, nuestros ojos, las cosas de Dios, nosotros no tenemos esa capacidad para entender todo. Lo hacemos una mínima parte que es para preparar nuestra alma, escuchar las palabras del maestro, seguirla, para bien del alma nuestra, porque sabemos que Él vino a darnos la salvación. Él vino a darnos la salvación. Sí, porque nosotros venimos pecando desde Adán y Eva. Pero acuérdese que Él no pudo dejar la salvación para nosotros para toda la vida, porque nosotros somos un poquito, ¿no? Cabecita dura. Cometemos pecado a cada rato, en todos los momentos. Porque nuestro espíritu no lo sabemos dominar nosotros, por eso cometemos pecado. Bueno, entonces no podemos explicarnos por qué el Señor se quedó en la Eucaristía, que muchos no creen que en cuerpo y alma. Pero es que Él es Dios. Para Él no hay imposible, Él hace todas las cosas a su manera. Y, nosotros no tenemos esa capacidad de preguntarnos, de entender cómo. Jesús viene por medio del sacerdote, por eso dejó el sacerdote, los sacerdotes, sus apóstoles, que hoy en día no los representan los sacerdotes. Y Él nos dejó eso, o sea, la autorización a los sacerdotes, que nosotros vamos a Él, pero cuando vamos al sacerdote, el sacerdote no es al sacerdote, que vamos al verdadero Jesús, porque ahí ya no está el sacerdote, Jesús no está escuchando. Porque el sacerdote no puede saber si nosotros le está diciendo verdad o mentira, pero Jesús sí, que está ahí en la persona del sacerdote, está sabiendo si nosotros estamos diciendo la verdad o la mentira. Y si después le vamos a ir a recibir a Él,
con un pecado más grande porque no dijimos toda la verdad, no reconocimos nuestros propios pecados. Entonces, tratemos de cuando vamos a confesar, no digamos si es el sacerdote, no, es el mismo Jesús y a él no le podemos engañar. Y no podemos imaginar, Jesús no es que muere en cada misa, no, él está ahí en el sacerdote, está ahí haciendo la bendición, la transación, como dijo usted. Ahí se convierte el Señor, ese pan se convierte en su cuerpo y esa sangre, ese vino se convierte en su sangre. Y en ese entonces, cuando Jesús explicó, antes de dejar instituida la Eucaristía, muchos se retiraron porque creyeron que, ¿cómo? Ellos no eran caníbales para comer carne, pensaron. Pero no es que somos caníbales. El Señor Jesús es el Dios, el que se queda ahí. Y eso es una verdad tan grande, porque usted, señora, ha de saber que cuando se cayó la hostia en una iglesia, alzaron esa hostia, pusieron en un frasco con agua, después la hostia estaba sangrando. Y sin llevaron a los especialistas y sin decirle qué era, le llevaron para que diga qué era eso. ¿Y qué dijeron los especialistas? Esto es carne, es una parte del corazón de una persona que está viva, de una persona agonizante, dijo. ¿Y quién era esa persona agonizante? Jesús en la cruz. Y el único que puede, porque es Dios, Jesús es Dios, hacer tal cosa es porque Él es Dios. Por eso Él puede quedarse con su cuerpo, con su sangre, con todo en esa Santa Eucaristía, la que lamentablemente ustedes no tienen porque tienen nada más que un pan y hacen una representación ahí, qué sé yo, hermanos queridos, pero ojalá este Jesús, que para Él todo es posible, que le toque ese corazón de ustedes, porque le digo Jesús sabe que le digo con todo mi corazón, porque yo quiero que ustedes también sean salvos como yo quiero ser salva. Y no quiero ir al infierno, y no quiero que nadie vaya al infierno, porque créame, Señor, que ni le conozco y yo a usted ya le estoy amando. Yo quisiera estar con usted y todos los suyos y los que van a su iglesia, estar en la presencia de Jesús, en su reino, juntos, salvarnos, no en el fuego con el demonio. Y dijo bien Jesús, usted ha de saber cuando leyó la Biblia, el que no está conmigo está en contra de mí y será condenado. Entonces, yo, ¿por qué estoy, toda mi vida dediqué en servir a la iglesia y ahora estoy en línea? Por esa misma razón, y Jesús lo sabe, y ojalá que todo lo que yo toque, hable y diga a mis hermanos, Él transforme como transformó esa hostia preciosísima, porque es la sangre, el cuerpo de Él. Y todo, usted y todos mis hermanos, sepan la verdad, el Espíritu Divino le llegue la verdad a ustedes para que ustedes también sean salvos. Como Tiempo, todos los Zunilda, católicos que buscamos tiempo, ser Zunilda. salvos. Y Sí, 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 tiempo. sí, Santiago, sí, adelante, sí. adelante, Santiago. El tema realmente que habíamos comenzado era si la iglesia de Cristo es la católica, si es la adventista o cuál es, sino que ustedes se fueron para la Eucaristía. Bueno, adelante, Santiago. Sí,
cómo es la Ok, iglesia. Estamos hay un hablando, versículo. ¿no? De la Sí, iglesia adelante, auténtica de sí, Jesús. sí, Y adelante, esto está Santiago. dentro de la Ahora iglesia, Santiago ¿sí? el que te va a contestar, Sunilda. Ahora Sí, Santiago. muy bien, Sí, muy bien. adelante, Santiago. Hay un sacerdote católico que se hizo protestante hace años, creo que de nombre Alberto, no sé si se apellidaba Rivera o Rivero, algo así, pero este sacerdote, ex sacerdote, ya murió porque lo mataron. Él cuenta, ya no están los videos, o sea, en YouTube había un video, pero ya no están. Él cuenta cómo le hacían para que parecieran milagros. Eso de la sangre en la hostia, cuando él cuenta esas historias, cómo lo hacían, y todo estaba planeado, dice, o sea, el laboratorio, todos los que lo analizaban, él claramente dice que era una farsa. Igual un día dice que él hizo que llore una imagen, ahí le puso un peite, y, antes, y luego cuando lo reveló, ya igual vinieron los especialistas y vieron que estaba llorando. ¿No? Él cuenta todo eso realmente. Este, y por eso yo no creo en tanta cosa que veo en internet, que la hostia voladora, una hostia voló, que una hostia tiró sangre, que se movió, que no sé qué. O sea, eso no lo dice, no lo creo. Bueno, mencionaron de la confesión. La confesión sí es bíblica, pero la Biblia dice que es directa con Dios. San Juan 20:23, ese versículo que siempre cito, ese versículo no significa confesarse con un sacerdote. De hecho, el versículo dice, a quienes le perdonen sus pecados, le quedarán perdonados. No, el versículo no manda a confesar. Ahí me imagino que se infiere, porque si lo van a perdonar, pues lo mismo que ellos deducen que también se tienen que confesar, pero el versículo no habla de confesión, habla del perdón. Eh, La explicación de ese versículo la da Jesús en Mateo 18:15 al 20. Ahí en Mateo 18:15 al 20 es el mismo contexto. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Porque ese versículo dice que se debe perdonar. Mateo 18:15 dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye, si les desoye a ellos, díselo a la comunidad y así hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil publicano. 18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este versículo 18 es el que nos pone el contexto. Habla de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y aquí entonces explica la manera de perdonar. Nada tiene que ver con el perdón o la confesión de los sacerdotes. Porque el versículo es claro, dice, no estoy fuera de contexto, dice, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirá de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, esa es la explicación, el contexto de San Juan, San Juan 20:23. Nada tiene que ver con confesión auricular realmente. Ahí habla de cómo perdonar al hermano 70 veces. Bueno, ahí habla de cómo perdonar, o sea, lleva un testigo, habla con él, si no te cree, díselo a la comunidad. Esa es la manera del perdón que habla. Um, Hebreos 5. En Hebreos 5 hay un versículo que siempre me citan, ¡Basta! porque según ahí habla de la confesión de los pecados, pero Hebreos 5, 1 al 5, no está hablando de los sacerdotes católicos como
muchos católicos me dicen, Hebreos capítulo 5, 1 al 5, ahí está hablando de los sacerdotes de la línea de Aarón. En el versículo 4 lo dice claro, y nadie se arroga tal dignidad, si no es llamado por Dios lo mismo que Aarón. El autor de Hebreos está comparando el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. El versículo 5 dice, de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Versículo 7, el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia, y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Versículo 10, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Aquí en el versículo claramente dice que Jesús es el único que es declarado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Eso se dice aquí bien claro. No hay ningún versículo que diga que el sacerdocio católico pueden ocupar el lugar de Melquisedec. No, aquí dice que Cristo es el único que es declarado sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Entonces, este versículo no está hablando del sacerdocio católico. El sacerdocio levítico fue cambiado. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice cambiado el sacerdocio. Este versículo que dice cambiado el sacerdocio necesariamente se cambia la ley. En el versículo 13 y 14 de ahí de Hebreos 7 dice que es de Cristo de quien se está hablando, que no pertenecía a la tribu de Leví, sino de Judá. Versículo 13 dice, pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Entonces aquí, Hebreos 7, el cambio de sacerdocio. Muchos católicos creen que el cambio de sacerdocio es de levita al sacerdocio católico, pero no. La Biblia habla del cambio del sacerdocio, pero del sacerdocio levita al sacerdocio de Cristo. Solo Cristo puede ocupar ese sacerdocio de Melquisedec, porque solo Cristo cumple con esas características. Hebreos 7, porque pueden decir, no, pues también los sacerdotes católicos, pero no. Hebreos capítulo 7 dice, Hebreos 7:3 dice, nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí vemos que solo Cristo es sin padre, sin genealogía, como que dice, sin principio y sin fin de vida. Solo Cristo puede ocupar ese sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, porque solo Cristo cumple con esas características. Así que la Biblia muestra claramente que el sacerdocio levítico sí fue cambiado, pero no por el sacerdocio católico, como muchos creen, sino que fue cambiado por el sacerdocio de Cristo. La Biblia dice claramente que no nos conviene tener un sacerdote pecador, sino que un sacerdote que sea sin pecado. Hebreos 7, 23 al 28 dice, además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero este posee un sacerdocio exclusivo. Otras versiones dice un sacerdocio intransferible, pero este posee un sacerdocio intransferible porque permanece para la eternidad. De ahí que puede también salvar definitivamente a los que por él se allegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Ese es mi sacerdote es Cristo,
que está siempre vivo para interceder en mi favor. Versículo 26. Así el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad de ofrecer cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí lo repite, su sacrificio fue una vez para siempre en la cruz del Calvario. Versículo 28. La ley constituye somos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno que es hijo perfecto para la eternidad. Por eso yo siempre les digo a los católicos que ellos se quedaron en la antigua alianza con sacerdotes humanos débiles. Solamente en la antigua alianza había sacerdotes humanos débiles. Pero el versículo 28 dice que la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno, solo a uno, que es el Hijo, que es Cristo perfecto para la eternidad. Tiempo, Santiago. Sí, Tiempo. Bueno, quizás me pasé mucho. escúcheme una cosita. Sí. Adelante, Ustedes, Zúñiga. Adelante. Es su sí, tiempo. sí, gracias. Escúcheme, señor, usted a mí no me va a confundir, ¿vio? Por empezar, que andaban allá por el Antiguo Testamento. A que y el otro señor también. Y acá estamos hablando de, ¿no es cierto?, del verdadero sacerdote, el Hijo de Dios. Dejemos atrás aquellos que se llamaban, ¿no es cierto?, los sacerdotes de antes, humanos, nada que ver con el Hijo de Dios, el sacerdote, desde el Nuevo Testamento. Y sí, Sí, adelante. Adelante, Zunilda. sí. Y dijo el Señor acá, sacerdotes débiles. No, son sacerdotes de carne y hueso, que le instituyó y le dejó Jesús. Jesús le dejó a los sacerdotes. Y si Jesús, el Dios, el único sacerdote, dejó a los apóstoles, enseñó. Y acuérdense que desde que vino Jesús fue universal la iglesia, por eso la decimos católica. Es universal la iglesia porque desde que vino Jesús, porque Jesús mandó a sus apóstoles y dijo, vayan a todas las naciones. Les pulió, les enseñó a los apóstoles para que vayan a llevar su palabra y enseñar su doctrina. Y eso es lo que hacen los sacerdotes. Están siguiendo la doctrina de Jesús. Porque si Jesús dejó a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? No era a la comunidad nos pidió que nos corrigiéramos. Cuando una hermana está mal, que nos juntemos, corrigiera. Pero eso es muy distinto a lo que dejó Jesús, el sacramento de la confesión, que vayamos a confesarnos, que ahí estaba el mismo Jesús perdonando. Y entonces usted no quiera confundir, porque a mí no me va a confundir. Porque el sacerdote, el que vino a enseñar todas las cosas nuevas en el Nuevo Testamento, y usted y el otro señor que se van al Antiguo Testamento. Sí sabe muy bien que los sacerdotes eso, no, después que vino Jesús, que le enseñó que él, el único sacerdote, que ellos quedaron sin valor. Jesús hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana,
romana, porque el representante de él, a Pedro, a quien le dijo, los pecados que aten en la tierra quedarán atados, los pecados que aten en la tierra quedarán atados en el cielo, y los pecados que perdones serán perdonados en el cielo. Se da cuenta que no es este perdón que tenemos que hacer nosotros, entre nosotros cuando nos ofendemos. No, es un perdón más, es superior, del sumo sacerdote, que le dio la orden a Pedro, que le dejaba como cabeza de la iglesia. Entonces ustedes, señores, no quieran confundir. A cualquiera le confunde, le dicen lo que quieran, qué sé yo. Pero a mí no me va a confundir, Señor. Y de que el Antiguo Testamento quedó en el Antiguo Testamento. De que vino Jesús tenemos el Nuevo Testamento, donde vino a cambiar todo, porque antes Moisés decía diente por diente, y Jesús ya vino a sacar eso. Otra cosa, que se divorcie de su mujer, y habían muchas cosas vino a cambiar el verdadero sacerdote, el Hijo de Dios. Entonces no confundamos, no vayamos allá porque no es así. La auténtica iglesia, la que dejó Jesús, ya trajo otras enseñanzas con el Espíritu Divino que vino a dejarnos a nosotros. Él se fue, pero su Espíritu nos dejó y está en todas partes, está en nosotros, ese Espíritu Divino que ya nos habla de otra forma, con la verdad, no anda con mentira ni engañando a la gente porque quieren ser pastores falsos. Porque la única verdad y el único Dios verdadero, y por algo dejó las reglas del cielo para que la cumplamos y para que podamos ir al cielo, porque es el único que nos puede llevar al cielo, es Jesús. Y por algo, como le dije, dejó el perdón de los pecados, porque pecamos a cada rato. Yo misma me siento mal, porque por ahí me enojo con mis hijos, y bueno, y ya me estoy saliendo, aunque trato de hacer muchos sacrificios, tratar de no pecar, porque tengo que ir a recibir la de Jesús verdadero, que está en la hostia, no un pedazo de pan como se juntan ustedes. Ustedes, perdónenme, pero ustedes están en contra de la doctrina de Jesús, están enseñando otra cosa. Y eso fue desde el Lutero, que salió Lutero, y se puso a hacer iglesia, se puso en contra de Jesús, a formar iglesia. Pero lo siento porque eso van a pasar por la mano de Dios, y dejó bien claro Jesús que el que no está con él está en contra de él, y que tendrá sus consecuencias. Así que no me venga con Julanito del Antiguo Testamento que dijo, que se encontró, que no, señor. Y la hostia, usted me puede decir que salió un cura de la iglesia y dijo, sí, cuando sale alguien de la iglesia, sale con la lengua muy larga, como tienen los que están todos en contra de Jesús, tienen muy larga la lengua, hablan de nosotros, hablan de la Santísima Virgen María, siempre virgen, que no tuvo ningún hijo aparte de Jesús, porque ella es la madre de Jesús, la madre de Dios, no puede andar ensuciándose con cochinada. Mire, yo que soy una simple pecadora, por hacer una entrega a Jesús, yo hace muchos años que estoy separada de mi esposo y estoy en castidad. Primero vez que digo, porque no tengo por qué andar ventilando a nadie, pero estoy en castidad
por no ofenderle a Dios. No le digo la Santísima Virgen que ella, Jesús le dejó divinidad a ella porque él estuvo en el vientre de la Santísima Virgen, él que es Dios, y se da cuenta que la Santísima Virgen va a andar con hombres, teniendo hijos y qué sé yo, eso solamente está en la boca de ustedes. Y si alguien dice esas cosas y escuchan, hay que corregir, porque no puede ser, la Virgen no es cualquier cosa, Jesús no es cualquier cosa, es nuestro Dios que nos da el perdón para llevarnos con Él o nos da el castigo, para eso está el infierno, donde nos manda ahí las víboras que levantan falso testimonio, por la Virgen, por Jesús, por que la hostia no es Jesús, que dijo un cura, pero mire que yo de una lengua de víbora voy a creer una cosa. Yo creo lo que dijeron los científicos cuando se le llevó esa hostia, que no le dijeron qué era esa hostia. Y ellos como científicos vieron que ese corazón estaba latiendo, porque es el corazón de Dios, de Jesús. ¿Acaso que su corazón y usted y todos nosotros no latimos y acaso no tenemos órganos para cada cosa? ¿Y quién puede hacer eso si no es el Dios Todopoderoso? ¿Acaso usted o el cura charlatán o el quien sea puede hacer una cosa así? Solamente Dios. Y ese Jesús que hizo todo nuestro cuerpo, como digo yo, una máquina perfecta que tiene órganos para cada cosa. ¿No va a quedarse Jesús con su corazón como nos dijo, como nos prometió? ¿O cree que Jesús es un mentiroso, un lengua larga como nosotros los humanos, que vivimos diciendo falso y haciendo maldad a los demás? No, Él es Dios y hay que respetarle. Hay que respetarle porque si no, por nuestra lengua de víbora, de serpiente, nos vamos a condenar. Así que tenemos que tener mucho cuidado y respetar a nuestro Dios, el que nos dio los seres, que nos dio esta máquina perfecta, porque ahí usted se puede dar cuenta de lo que es Dios, al vernos cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo tenemos nuestros hijos y salen, a veces le falta un órgano, una mano, qué sé yo, pero son todas cosas que Dios permitió, porque Él hace las cosas todas tan perfectas, hacen las cosas tan perfectas y con tanta verdad, que nosotros ¿sabe qué somos? El ser humano no somos tan sucios. Y perdóname, quiero decir no somos nada, por eso tenemos la lengua tan larga y somos tan fallutos y decimos cualquier cosa y no sabemos respetar a nuestro Señor Dios. No, sí, ay, yo soy ateo. Ay, yo desprecio a mi prójimo porque es pobre, porque yo soy... Pero ¿qué sos vos, papito? ¿Qué somos nosotros? ¿Sabes qué somos? Somos un estiércol, somos. El único poderoso es Dios, Señor. Nosotros no somos nada ni nadie. Por eso yo no sé cómo sabe que arrastrarme adelante, servirle a mi prójimo. Porque no somos nada, Señor. Si queremos ser grandes, tenemos que reconocer que hay un Dios y abajarnos, como dice Él, ante Él y ante nuestro prójimo que le tenemos. Porque dijo Dios, al verle al prójimo me ve a mí, porque a mí no me ves. Entonces, si queremos ser santos, si queremos agradar a Dios, si queremos llegar al reino de Dios, seamos humildes. Seamos humildes. Gracias a Dios que mi padre era tan religioso y le dieron una formación tan grande que él nos enseñó, y eso que mi papá antes tenía muchísima plata, y el padre de él también. Pero nos enseñó a ser tan humildes, Señor. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Pero solo por amor al prójimo. Ir a traer los chicos de alrededor
le traíamos a casa para darle lo que ellos necesitaban, así como lo hacía mi papá, porque recogía viejo y criatura. Pero es solamente porque para reconocer que no somos nada, que solo hay un Dios y tiene poder y hace lo que quiere. Por eso Jesús está en la Eucaristía, está su corazón latiendo ahí, está su espíritu, está latiendo por nosotros, porque Él vino a morir por nosotros y nos ama y quiere que todos seamos humildes para poder alcanzarlo a Él. ¿Sabe? Hace un rato, porque me quedé callada porque me afectó mucho lo que estaba atentamente escuchando. Porque no podemos hablar cualquier cosa, tenemos que hablar cosas, las verdades, ya sea en lo cotidiano y más en las cosas de Dios. No podemos basurearle a Dios que no está, que no es, que la hostia, que no, pero ¿quiénes somos, Señor, que tenemos la boca tan sucia para tratarlo así a nuestro Señor? Empecemos a respetarla a nuestro Señor, a la Santa Madre de Él y nuestra, la Santísima Virgen María, Reina y Señora de todo lo creado. Así nuestro Dios Todopoderoso le dio ese título a la Santísima Virgen. ¿Y cómo no? Si es la madre del Hijo, la pura y limpia. Ese vientre que preparó ese Jesús para estar Él ahí y salir de ahí. Ese vientre es inmaculado. Ese nombre, esa mujer es inmaculada. Por eso no somos quienes para ensuciar a la Virgen, para ensuciar a Dios. Hay que tener, pero mucho cuidado, Señor, si se quiere, si usted quiere ir delante de Jesús con su gente. Pero mire, yo no sé cómo luchar, le digo la verdad, para alcanzarle a ese Jesús, a ese Dios. ¿Usted cree que diciendo mentiras, qué sé yo, por agarrar el dinero de la pobre gente que le vemos muerto de hambre? Y los pastores tienen los mejores autos, los mejores teléfonos, las mejores casas, mientras que los otros no tienen ni para darle un pan a los hijos, se les ve la pobreza. Y ustedes los pastores, cuando más trapitos se pueden poner, o autitos se pueden comprar por la plata de ellos, más se agranda. Pero señores queridos, abran los ojos porque no saben lo que se está esperando a ustedes o a los que son como ustedes, que porque tienen una casita, que porque tienen un autito, que porque tienen un título se creen no sé qué. No, señor, acuérdense que acá estamos de paso. Y cuando el Señor Dios nos llame, vamos a ir a rendir cuenta. Entonces tenemos que ser humildes, Señor. No tenemos que andar sacándole la platita a nuestro hermano, ni despreciándole a nuestro hermano, porque es pobre, porque no tiene un título. Pero usted sabe, Señor, una cosa, que gracias a Dios que mi padre me enseñó a ser tan humilde, porque yo me río del que se cree más que el hermano. Me río, y así sea el presidente de la nación, si yo tengo que decirle algo y la verdad de Cristo, le digo porque nadie, como digo yo, acá nadie somos más que nadie en este mundo. Acá somos seres que estamos en la tierra, que no somos nada porque acá estamos y al rato cualquier accidente dentro de casa, en la calle, donde sea, y ahí nos morimos y vamos a darle cuenta a Dios. Y si no llevamos nada, porque nuestro orgullo no podemos llevar, nuestro desprecio no podemos llevar, nuestro robo a la gente no podemos llevar. Lo único que podemos llevar las obras buenas que hicimos por ese Señor Jesús. Si hablamos de Él, así como hizo Él con los apóstoles,
les enseñó, les pulió y le mandó al mundo a enseñar la palabra de Él y cómo teníamos que vivir. Por eso nosotros somos católicos, somos universal. Gracias, Unilda, tu participación. Claro que te dejé mucho tiempo. Bueno, no te quería cortar. Santiago, adelante. Adelante, Sí. adelante, Santiago. Ok, veo que el hermano solo hace acusaciones tras acusaciones. Yo no soy pastor para empezar, pero yo solamente he mostrado lo que dice la Biblia, solo he leído lo que dice la Biblia. Mostré el contexto de Juan 20:21, ese versículo donde Jesús dijo: a quienes le perdonen sus pecados, le quedarán perdonados. Esa explicación está en Mateo 18:15. ¿Cómo se debe perdonar? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no oye, toma aún contigo a uno o dos para que... Perdone, señor, pero eso ya hablamos de ese perdón. Si usted quiere explicarme de otra cosa, porque ustedes son iglesia, Yo no le como interrumpí, dijimos. yo no le interrumpí y espero que tampoco me Sí, interrumpa. sí, no, sí, pero eso ya hablamos de eso, señor. Unilda, es el tiempo de Santiago. Claro, ella te dice Bien, que ya perdón. hablaron sobre ese de perdón y sobre la confesión. Santiago, si quieres seguir con el tema, o sea, desarrollando de la iglesia todo lo que hay de la iglesia de Cristo, porque ese es el tema. No es solamente la iglesia de Cristo, es todo lo que hay en la iglesia de Cristo. Toca otro tema con respecto a la iglesia, si quieres. Pero Sunilda, Y si no, terminamos por hoy, lo mismo el señor. bueno, Después, finaliza si quiere buscar Santiago, pero déjalo porque es el tiempo en de él. otro momento, Sí, sí. finaliza Santiago, entonces finaliza Santiago, pero es el Bueno, tiempo de él. A ver, muy adelante bien, Santiago. perdón, muy bien. Ok. Entonces yo estoy mostrando lo que dice la Biblia. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estoy mostrando que no estoy fuera de contexto con esa manera de cómo se debe perdonar al hermano. Por eso no tiene nada que ver con confesión auricular. Otros versículos que me han citado es como, por ejemplo, Mateo 3:6 dice: cuando Juan bautizaba en el Jordán, aquí habla, bueno, según dicen que la gente venía a confesarse con Juan, pero vamos a leerlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Ahí dice que confesaban. En un lugar dice que le confesaban a Juan. Lo que sí dice es que Juan los bautizaba. Tampoco va a aparecer donde diga que Juan los perdonaba, pero sí dice que No, Juan los bautizaba en el río Jordán. Por ejemplo, la versión latinoamericana dice: y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el Jordán. La versión Nácar Colunga dice: y eran por él bautizados en el río Jordán y confesaban. Si dijera y le confesaban, ahí ya cambia, pero ahí dice que confesaban sus pecados. En esa época se confesaban públicamente. Aquí no dice le confesaban, dice confesaban. Lo que sí dice claro es que Juan los bautizaba. Si dijera, además de confesarle sus pecados, se hacían bautizar, yo sí lo aceptaría. Lo mismo pasa en Hechos 19:18. Dice: también muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Aquí no hablo de una confesión en secreto, auricular. Es ese tipo de confesión que hacían. La Biblia de Jerusalén, este versículo dice: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. La Biblia latinoamericana dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar
y exponer todo lo que antes habían hecho. Nosotros aceptamos lo que dice la Biblia. Si no lo dice, pues no podemos estarlo creyendo. Aquí no dice que había un sacerdote, ni que venían y le confesaban al sacerdote. No dice nada de eso. No dice que iban a confesar con el cura. Así que en toda la Biblia no hay un solo versículo claro donde diga que se confesaban con el cura. Pero sí hay versículos claros que muestran que la Señor, confesión es directa con nos Dios. Por ponemos de ejemplo, acuerdo, Salmo nos 32, ponemos de 5. acuerdo y Sí, vamos a nos terminar. ponemos de 2 acuerdo minutos, en 2 esto que usted minutos, está ya voy a diciendo terminar. y 2 después minutos, en ya voy otra a terminar. oportunidad debatimos otras Sí, Sí, ya cosas, voy a sí, otros terminar. temas. Solita, pero deja que él te ¿Sí? escuchó, deja que Solo 2 él minutos. exponga lo que ahora él, el tiempo de él, o sea, y ahí Sí, finalizamos, sí, sí, sí. Ya voy a terminar. Déjalo a Santiago, Entonces les decía, sí, y luego finalizamos el debate, sí. sí. Bueno, les Yo decía que que no, sobre eso quiero ya decir he leído algo, estos después cuando versículos, él termina ya he digo dos leído estos palabritas y versículos donde terminamos, dice ¿sí? que, bueno, he leído estos adelante, versículos, Santiago, adelante. he leído esos versículos y ninguno de los versículos dice claramente que le confesaban a Juan o al sacerdote. Pero la Biblia sí hay versículos claros donde se le confesaba directo a Dios. Salmo 32, 5 dice, la Biblia de Jerusalén dice, mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé. No dice me confesaré al sacerdote. Tampoco dice me confesaré a Yahvé a través del sacerdote. Si yo encontrara un versículo donde diga, me confesaré a Yahvé a través del sacerdote, pues yo voy con el sacerdote, pero no existe eso en la Biblia. Dice, mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Tú, o sea, Yahvé, Dios es el quien lo perdonó. El rey David así lo escribió. Dice que le confesó a Jehová Sí, y sí, Jehová fue quien sí. lo perdonó. La Biblia latinoamericana dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Ahí para nada habla de que se fue con un sacerdote a confesarse, ni que el sacerdote fue quien lo absolvió. Ahí el rey David dice que fue Dios el quien lo absolvió. Estos versículos son claros, a Dios se le confiesa y Él es el que nos absuelve. Para nada menciona aquí a los sacerdotes. Daniel capítulo 9, versículo 4, 5 y 9 dice, derramé mi oración a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión. Ah, Señor, mi Dios grande y temible, que guardas la alianza, el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus normas. El profeta Daniel, cuando hizo confesión, aquí lo escribió claramente, dice, derramé mi oración ante Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión. Aquí para nada dice que Daniel fue con el sacerdote a hacer confesión, Bueno, no fue bueno. ante Dios. El versículo 9 dice, pero es de Yahvé, nuestro Dios, el tener misericordia y el perdonar. En la Biblia en ninguna parte se dice que el sacerdote es el que debe perdonar. Daniel capítulo 9, versículo 9 dice, pero de Yahvé, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hayamos rebelado contra él. Por Nehemías eso le, capítulo 9, versículo sí, 17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y ahí dice, pero tú eres Dios que perdonas, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. La Biblia nos dice que Dios es el que nos perdona. Salmo 86, 5 y 6 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es tu misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El salmista clamaba por perdón a Dios directamente. Salmo 103, 2 y 3 dice, bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que no hay un solo versículo que mande a ir a confesarse con el cura, ni en el Ay, Nuevo sí, Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sí, Levítico conversamos, sí, 18, sí, perdón. Levítico, ya voy a terminar, 2 minutos. Levítico 18, 9, aquí está, Levítico 8, 14 dice, después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Este versículo dice que cuando se confesaban, ponían las manos sobre el novillo confesaban sus pecados, puestas las manos sobre la ofrenda que era símbolo de Cristo, no en ningún sacerdote. Levítico 16, 21 lo aclara, dice, pondrán ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos los pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado. La Biblia es clara, la Biblia desde el Antiguo Testamento dice que ese macho cabrío, o sea, ese cordero que se sacrificaba era símbolo de Jesús, símbolo de Cristo. Cristo fue el que cargó nuestros pecados. Por eso es que los del pueblo ponían la mano sobre el cordero. Señor, pero usted está, perdóneme, yo no puedo seguir escuchándole eso, perdóneme, espere que, porque no puedo seguir escuchándole eso, porque eso es el Antiguo Testamento. Usted me va a venir a hablar de por supuesto que no habían sacerdotes, me está hablando del cordero que se mataban. Escúcheme una cosa, el cordero vino para nosotros vivos, ese Jesús. Déjeme, estuve preguntando y me decían que en el Antiguo Testamento desde ahí se había iniciado la confesión con el sacerdote, pero eso es falso. No, escúcheme, usted está diciendo cualquier cosa y yo no puedo escucharle, eso no puedo escucharle. Escúcheme una cosa, por supuesto que usted dice no se confesaban con Juan, que claro, porque no había. Pero es el tiempo de Santiago. Yo te dejé mucho tiempo. Es el tiempo de Santiago. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Espera. De la iglesia, por eso de la iglesia que formó Jesús. Sí, pero déjame, mi amor, sí, no, yo soy la moderadora, Sunilda, espera, yo soy la moderadora. O sea, están hablando de la iglesia de Cristo. Claro que él es adventista y él está presentando. De la iglesia, no, mi amor, si vos no sabes. Escuchame una cosa. No. Si vamos a hablar. Este debate porque así no se puede. No. Escuchame, mamita. Bendiciones, señores, y hasta la próxima. No, así no se puede. No.